es el que predica como el que recibe a las personas en la puerta, como el que reparte los horarios, seminarios, como el que limpia la iglesia. Es más, hasta cierto punto, aquellos que trabajan o que desarrollan trabajos más humildes, pues son los que son más grandes en el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, y para mí es maravilloso el ejemplo de Jesús, cuando Jesús les dice, el que quiera ser grande, tiene que servir a sus hermanos? Y el ejemplo que él dio, porque no solamente se trata de decir cosas, muchos podemos decir cosas, pero lo más importante no es el decir. Es más, el mundo que está afuera se cansó de escuchar y quiere ver más acción. Se cansó de escuchar las palabras nuestras. Lo que quiere ver es la realidad de nuestra vida. Que nuestra vida sea el ejemplo que ellos vean y que en un momento de crisis, en un momento de necesidad, sepan a quién acudir. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que he estado en algún lugar, a veces en un aeropuerto, a veces en otro lugar, y he visto a alguien e inmediatamente mi espíritu me ha dicho, esa persona es hermana tuya o hermano tuyo. No sabemos cómo se llama, no sabemos de qué nacionalidad es, no sabemos absolutamente nada de esa persona, pero el Espíritu Santo nos dice, ese es hermano tuyo. Y si me he equivocado en una oportunidad, ha sido mucho. A veces me he acercado y le he dicho, disculpe, ¿es usted cristiano evangélico? Sí, soy cristiano evangélico, gloria a Dios, y ya, ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo pude darme cuenta que esa persona era cristiana? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas, solamente Él, ¿no es cierto? Porque entre los cristianos tenemos una afinidad especial, ¿no es cierto? Una afinidad especial. Pero a lo que voy es que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados, hemos sido convocados a una iglesia local con el afán de cumplir con un ministerio. Dios no ha llamado a nadie por gusto a una iglesia en particular. Ahora, lo importante es entonces, si Dios me ha llamado a esta iglesia, ¿estoy cumpliendo con el ministerio para el cual Dios me llamó? O sea, Dios no nos ha llamado para calentar bancas en una iglesia. Dios nos ha llamado a cumplir un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Yo creo que debería ser esa una pregunta sumamente importante en el corazón de un cristiano nuevo. Un cristiano que ya tiene tiempo ya debe estar activo en su ministerio, pero un cristiano que todavía no ha encontrado el ministerio debería estar orando a Dios, diciéndole, Señor, ¿cuál es el ministerio que tú quieres darme? O que ya me has dado. ¿Cuál es? Yo necesito encontrar aquel lugar en el ministerio en el cual tú quieres que yo esté. Y buscar, y buscar, y buscar, porque cuando se hace el encuentro entre la voluntad de Dios y nosotros, las cosas son maravillosas. Maravillosas. A veces el cristiano dice, a ver, ¿dónde hay necesidad para yo ir? Miren, ese es un mal consejo, porque necesidad va a encontrar en todo lado. Lo que uno tiene que buscar es la perfecta voluntad de Dios en su vida. Amén, hermanos. Señor, ¿qué cosa quieres tú que yo haga? Eso es lo importante. Yo siempre digo que el apóstol Pablo, el gran secreto que él tuvo para tener un ministerio tan maravilloso como el que él tuvo, fue que la primera cosa, cuando estuvo ciego
en su camino a Damasco, la primera cosa que él preguntó fue: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, coces o patadas contra el aguijón. Y después la pregunta que le cambió la vida fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser la pregunta fundamental para usted y para mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No es lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga. Hay muchos cristianos que están fracasando estrepitosamente porque están desarrollando los ministerios que ellos quieren hacer. Aquí no se trata de lo que usted quiera hacer o de lo que yo quiera hacer. Aquí se trata de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Que nosotros hagamos. Si no, vamos a estar sufriendo innecesariamente vez tras vez y nos vamos a dar golpes y golpes y golpes. Yo creo que cuando Dios nos habla de la voluntad, de su voluntad, como nos dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2 del libro de Romanos, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Las tres características de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Entonces debemos de replantearnos nuestra situación. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, agarrar y decir: Señor, estaré en el ministerio que tú has designado para mí. ¿No será que yo me emocioné y yo tomé un ministerio que me pareció interesante, pero que no es, repito, no es el ministerio para el cual tú me llamaste? Yo pienso en la voluntad de Dios como un camino. Podemos estar aquí y todavía estar dentro de la voluntad de Dios, porque Dios no es un tirano. Podemos estar aquí y todavía estamos en la voluntad de Dios. Entonces hay un cierto margen sobre el cual nosotros podemos movernos y todavía estar dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, ¿saben qué cosa hay? Bendición. Bendición. Si usted camina dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, usted va a tener siempre bendición en su vida. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Hay hermanos que están aquí, fuera de la voluntad de Dios, están aquí. Y cuando están aquí dicen: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué tú no me estás bendiciendo? Pero ¿qué te voy a bendecir si mi voluntad para tu vida está acá y tú estás allá? Entonces es tan fundamental en el cristiano encontrar el verdadero lugar de la voluntad de Dios para su vida, que no es la misma voluntad para todos. La voluntad de Dios para el hermano puede ser un pastor, evangelista. La voluntad de Dios para la hermana puede ser la escuela dominical. Pueden haber diferentes voluntades de Dios para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Y usted puede tener 50 años de casado con su esposa, con su esposo, y todavía va a mantener esas diferencias. Hay diferencias, definitivamente. Y Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso y tan sabio, que nos trata a nosotros de una manera diferente, individual, a cada uno de nosotros. Dios no nos ha hecho como con molde, cada uno igualito que el otro. No, Dios nos ha hecho de tal manera que cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Somos completamente diferentes. Y si nos parecemos físicamente, en otros aspectos no nos parecemos.
siempre hay diferencias, y diferencias grandes entre nosotros. Pero miren qué lindo es el saber que Dios nos trata a cada